doctor Sidney Bravo. Siguiendo con esta jornada, contamos también con el apoyo del doctor Sidney Bravo Melgar, doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos. Es juez superior supernumerario de la Corte de Lima, conferencista nacional e internacional. El tema con el que participa el doctor Sidney es causales de la vacancia presidencial dentro del derecho comparado. Doctor Sidney, muy buenas tardes, bienvenido en nombre del Colegio de Abogados. Muy bien, señorita Erika, muchas gracias. Agradezco de antemano al señor decano, a todas las autoridades del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, ¿no? Que es la Academia Lauretana muy famosa en todo el Perú y en el mundo, y obviamente a todos ustedes y también a los señores abogados que están presentes, a los señores estudiantes y a los doctores que han estado hoy día o que van a estar, ¿no? Porque ya estuvo ahí el doctor Bermúdez, pero falta todavía el doctor Torres, Manrique, Jorge. Así que muy contento y ahora nos ha tocado este temita de causales de vacancia presidencial dentro del derecho comparado. Y antes de iniciar me gustaría tocar unos puntos interesantes respecto a la exposición del doctor Bermúdez, muy interesante. Pero el gran detalle es que a nosotros en el colegio, empezando desde la primaria, nos engañaron aduciendo que el Perú es independiente recién desde el 28 de julio del año 1821, lo cual es falso, ¿no? Porque el Perú en verdad se independizó recién un 9 de diciembre del año 1824 a raíz de la batalla de Ayacucho y en el cual el último virrey del Perú, ¿no es cierto?, que fue el señor Serna de Hinojosa, fue el que capituló. Y recién a raíz de esa batalla es que el Perú se independizó. ¿Por qué? Porque inclusive todavía seguíamos bajo el yugo español. Y no solamente eso, en cuanto a normas también. ¿Por qué? Porque se aplicaron normas inclusive hasta los años 1853. Un ejemplo es el Código de Comercio español, ¿no? Junto con las ordenanzas de Bilbao. Las ordenanzas de Bilbao se siguieron aplicando en el Perú, es decir, desde 1737 hasta el año 1853, año recién en el cual el Perú tuvo su primer código de comercio, que obviamente fue una copia del primer código de comercio español y después estuvo vigente hasta la segunda edición de nuestro código de comercio en el año 1902. Pero nos perdonan porque dicen que si bien ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, compilador que compila a compilador tiene 100 años de perdón. ¿Por qué? Porque Perú compiló a España, pero España compiló a Francia. Así que creo que ahí se arregló la situación. Muy bien, en lo concerniente a lo de las causales me parece muy interesante y vamos a hablar al respecto. Siempre la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué se entiende por vacancia? Vacancia, ¿qué es vacancia? Entonces, la vacancia es la finalización del mandato presidencial, la finalización del mandato de un presidente que ha sido debidamente elegido y nosotros que estamos dentro de uno de los países latinoamericanos tenemos un sistema democrático, tenemos un sistema republicano en el cual se llega al poder a través de sufragio popular, ¿no? Entonces los presidentes son elegidos por voto popular. Muy bien, eso es lo que se entiende como vacancia presidencial. Tiene que haber existido causales taxativamente establecidas en la Constitución y a través de diversas normas concordantes, pero todo esto tiene que sustanciarse dentro de un debido proceso, ¿no? Dentro de un debido proceso. Muy bien. Lo que vamos a comentar actualmente es lo siguiente. ¿Cuál es la terminología que se adopta en las constituciones de diversos países latinoamericanos? ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? Entonces, diremos lo siguiente al respecto. Por ejemplo, tomaremos como iniciativa la Constitución colombiana del año 1991. La Constitución colombiana. La Constitución colombiana del año 1991, la que está vigente, utiliza el término destitución, ¿no? Utiliza el término destitución. Todos sabemos que el sistema colombiano tiene un sistema bicameral, ¿no es cierto? Entonces, ellos utilizan ese sistema, el sistema bicameral en el cual los de la Cámara, la primera, son los que acusan y obviamente los senadores son los que al final van a destituir al presidente por las causales en las cuales haya incurrido. Pero acá estamos hablando no exactamente de las causales de vacancia, sino de la terminología. ¿Se utiliza vacancia? No, se utiliza destitución. Muy bien. A continuación vamos a citar a la Constitución venezolana, la que está vigente actualmente. Nos referimos a la del año 1999, que fue sancionada por el presidente Hugo Chávez. En paz descanse. El presidente Hugo Chávez sancionó este código, o mejor diríamos que esta constitución se sancionó en el gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, no existen causales taxativamente establecidas, vale decir, delineadas, clasificadas de una manera diáfana. No,
Sin embargo, valga la redundancia, se permite un proceso conocido como referéndum. El referéndum es una manera de que la población pueda votar por la vacancia de un presidente, siempre y cuando se considere que esté incurrido en inconducta funcional y que obviamente de repente pues sea posteriormente acusado penalmente por haber incurrido en ilícitos penales, valga la redundancia, ¿no? Entonces, no existe una clasificación taxativa en Venezuela, pero la terminología que ellos utilizan es un referéndum para vacar al presidente o para, diríamos, revocar el mandato, porque ellos utilizan ese término de revocación, referéndum para revocar el mandato presidencial. No utilizan el término vacancia presidencial como lo hacemos nosotros en Perú. Entonces, el vocablo que ellos utilizan es referéndum, lo que los chilenos conocen como plebiscito. Recordemos que hace poco los chilenos votaron en un plebiscito y obviamente votaron a efecto de que se deje sin efecto la constitución de Pinochet del año 1980 y a posteriori se dará otra constitución. Si ustedes me permiten, voy a hacer un breve comentario en lo concerniente a eso de la Constitución chilena del año 1980. Me parece interesante cuando en su contexto establece que para ser diputado y para ser senador se requiere como requisito sine qua non haber concluido la secundaria, ellos le llaman la media completa, ¿no? Los estudios de secundaria le llaman media completa. Eso me parece muy interesante, aunque muchos dirán, un momentito, señor, eso significa discriminación, porque la Constitución Política del Perú lo que pide es únicamente que usted tenga 25 años de edad, sea ciudadano peruano de nacimiento y que tenga derecho a sufragar. Y suficiente. Con esos tres requisitos usted puede ser congresista. Y eso es cierto, porque aquí en el Perú hemos tenido congresistas analfabetos o analfabetas, y no vamos a mencionar sus nombres por respeto, obviamente, porque se merecen todo el respeto debido, pero eso en el fondo no es tan conveniente para nuestro país. Por eso es que tenemos múltiples problemas como la actual crisis de la que estamos padeciendo todos. ¿Por qué? Porque los congresistas que ingresan, ¿no es cierto?, a este poder constituido, lastimosamente no tienen la preparación debida y obviamente los proyectos de ley que se formulan no los hacen ellos, sino los hacen sus asesores. Ese es el gran problema. Ellos van a representación del país, pero no todos tienen la capacidad suficiente, la educación suficiente para poder volcarla en beneficio de nuestro país. Y yo considero que eso deberíamos tenerlo en cuenta para que se pueda modificar luego de una asamblea constituyente y elaborando una nueva constitución, que se pueda variar al menos esos requisitos. ¿Por qué? Porque por lo menos debería pedirse secundaria completa, o en el peor de los casos primaria completa. Me parece que por lo menos debería establecerse, aunque sé que muchos van a ser detractores de esta posición, pero obviamente cada uno tiene su razón, ¿no? Sus posiciones, su razón. Muy bien. También vamos a hablar sobre la Constitución boliviana. La Constitución boliviana en sí no tiene también una clasificación taxativa. Sin embargo, ellos tienen una ley que la sancionaron todavía en el año 2008 durante la vigencia del presidente Evo Morales, cuando recuerden que Evo Morales estaba hasta el año 2019, ha tenido varios periodos en Bolivia. Entonces, el presidente Evo Morales, nosotros sancionó una norma en la cual permite la existencia de un referéndum a efectos que la población pueda votar y vacar al presidente. Precisamente esto es lo que ocurrió el año pasado en Bolivia. Se dio justamente un referéndum, la población votó a favor de que se vacara al presidente y lastimosamente pues él ni siquiera llegó a este proceso de vacancia, tuvo que renunciar automáticamente y luego se eligió a la presidenta del Congreso como su sustituta, ¿no es cierto? Y después se convocaron elecciones que se establecieron este año y ya Bolivia tiene un nuevo presidente. Y probablemente quizás en la nueva sucesión o en el nuevo periodo, Evo Morales vuelva a ejercitar el mando en nuestro país vecino de Bolivia. No lo sabemos. Muy bien, entonces Bolivia no tiene una clasificación taxativa. México, que es un país muy interesante para nosotros, no solamente por historia, porque tenemos una historia muy parecida, no por la cultura azteca y el imperio incaico, o el imperio azteca y el imperio incaico, sino porque nos parecemos en muchos aspectos, no solamente por el idioma, por la religión, por las costumbres, sino también por las raíces étnicas. Tenemos mucho parecido con México. México, que es una república federativa, porque existen muchos estados, no tiene causales taxativamente establecidas de suspensión, vacancia o destitución del presidente en su constitución, razón por la cual muchos presidentes han hecho abuso de poder en México. Como no existen causales, muchos han estado de repente vinculados, entre comillas, se ha presumido, inclusive ese argumento, quizás sin pruebas objetivas,
o si existieron, se desconocieron, de que estaban vinculados con cárteles, de que estaban vinculados con corrupción, pero como no estaba taxativamente establecido en la Constitución, simplemente no se les vacó o no se les destituyó, a pesar de que está en uno de sus articulados el referéndum que permite seguir este procedimiento para vacar a las autoridades. Pero solo uno de los estados de México tiene esa posibilidad de vacar a su presidente de estado, más no está las causales para vacar al presidente de la República, y los demás estados no tienen ni siquiera causales para vacar a su propio presidente. Me refiero al presidente del estado. Es inconcebible, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué diríamos en lo concerniente a un país vecino? Ecuador. Ecuador, que hace poquísimo sancionó su última constitución, lo sancionó en el año 2008, tiene una constitución muy interesante porque es una constitución que tiene un lenguaje inclusivo, muy parecido al de Bolivia, que también tiene un lenguaje inclusivísimo. Establece la posibilidad que se pueda destituir al presidente, pero no establece el vocablo vacancia, sino destitución. Se habla de los asambleístas. Los asambleístas obviamente equivale a lo que se conoce como los congresistas, ¿no? Entonces ellos utilizan ese término de asambleístas. ¿Qué sucede con Chile? Chile, obviamente, es el único país latinoamericano, que nosotros conocemos, el único país que utiliza el término de vacancia, así como nosotros, utiliza el término de vacancia. En tal virtud, ese término lo utilizó desde su constitución del año 1833 y por último lo sigue empleando en la constitución del año 1980, ¿no? Es la que está vigente, esa constitución chilena que ha sido muy criticada y que pronto, pues, a raíz de probablemente la elaboración de una nueva constitución, se deje sin efecto. Muy bien, Argentina tampoco no utiliza, mediante su constitución del año 1994, el término vacancia. No, solamente utiliza el término destitución. Entonces, la primera parte estaba destinado, valga la aclaración, a ver cuál es la terminología que se utiliza respecto a vacancia, si es igualitaria a la de Perú o si es diferenciada. Y obviamente nos hemos dado cuenta que el único país que se asemeja en cuanto a terminología respecto a la vacancia es únicamente Chile. Los demás países utilizan terminología diferenciada. Muy bien, ¿cuáles son las causales en sí de vacancia presidencial respecto a las constituciones en concordancia con leyes afines de los diversos países latinoamericanos? Estábamos hablando de Ecuador y vamos a continuar justamente con Ecuador, que tiene una constitución del 20 de octubre del año 2008 que comprende 444 artículos. 444 artículos, si comparamos con los 206 artículos, son más del doble en el Perú. Lastimosamente en el Perú tenemos una constitución que apenas tiene 206 artículos y ni siquiera tiene exposición de motivos. Y tiene muchos errores que lo criticamos por doquier, que ojalá con una nueva constitución se mejore. ¿Por qué? Porque se establece, ¿no es cierto?, doctrinaria y legislativamente, y se entiende doctrinaria y legislativamente, que la constitución es la norma fundamental de un país. Por ende, siendo la norma fundamental, debe ser la norma más prolija y debería tener la terminología adecuada. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, el artículo 100, infine, de nuestra Constitución, utiliza el término de autoapertorio de instrucción. Esa terminología es una invención del peruano. ¿Es una invención de quiénes? Obviamente de la gran, diríamos, del gran léxico jurídico peruano o la verborrea jurídica peruana. Esa es una creación, porque apertorio es un término inexistente. Autoapertorio, siendo un término inexistente porque no está reconocido por la Real Academia Española, no es posible, no es permisible en el buen sentido de la palabra que esté obviamente en nuestra Constitución. Pero, sin perjuicio de ello, también cabe citar que nuestra Constitución tiene muchos cierres, como por ejemplo en lo concerniente a la famosa cláusula o doctrina Calvo, que está establecida en el artículo 63, segundo parágrafo de nuestra Constitución. Si nosotros efectuamos una comparación de este artículo con la Constitución del año 1979, artículo 136, o con la Constitución de 1933, artículo 17, nos daremos cuenta que hay una diferencia inmensa en cuanto al texto, en cuanto a los alcances. Vale decir, probablemente le daremos la razón a Jorge Manrique cuando escribió las 40 coplas a la muerte de su padre y dijo que todo tiempo pasado fue mejor. Quizás toda norma anterior fue mejor que las actuales. ¿Por qué?
porque la Constitución del año 1979 tiene una mejor estructura en cuanto a la cláusula o doctrina Galgo. Y la Constitución de 1933, por su parte, tiene una mejor exposición de terminología, de contexto y obviamente de ámbito de aplicación que las dos constituciones siguientes. Me refiero a la de 1979 y a la del año 1993, que está actualmente, por desgracia, vigente. ¿Qué establece la Constitución ecuatoriana? La Constitución ecuatoriana, en su artículo 130, nos habla de la Asamblea Nacional, obviamente se refiere al Congreso, y se establece que podrá destituir al presidente o presidenta. Ellos utilizan el término presidente o presidenta. Obviamente yo quizás no estoy tan de acuerdo aquí. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que en español todos aquellos términos que terminan en E, ¿no es cierto?, tanto son para referirse a personas de sexo masculino como a personas de sexo femenino. La única diferencia sería en lo concerniente obviamente a si es mujer o varón. Entonces diríamos la presidente o el presidente. Entonces, en el artículo 130 se establece en el inciso 1 del 130 que se destituye al presidente por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y en segundo lugar, por grave crisis política y conmoción interna. Muy bien, eso es lo que establece la Constitución política de nuestro país vecino, Ecuador. El siguiente, el actual presidente, ustedes saben bien, es el señor Duque, el presidente de Colombia. Esta constitución del año 1991 tiene 380 artículos, 380 artículos. En el artículo 175 consagra, ¿no es cierto? En el artículo 175 consagra que si el presidente de la República incurre en delitos dentro del ejercicio de sus funciones o resulta indigno por mala conducta, será destituido. Es decir, se habla de destitución y no de vacancia presidencial, ¿no? Y para esto, obviamente, tendrá que ser acusado por la Cámara de Diputados. Así lo establece la Constitución, obviamente, colombiana. Argentina, país con el cual nos vamos a enfrentar mañana, porque mañana hay un partido de fútbol, ¿no es cierto?, por la clasificación a la Copa Mundial de Qatar, perdón. Dakar está en África, Qatar está en Asia. Argentina, en su constitución del 22 de agosto del año 1994, la cual tiene 129 artículos, es muy escueta, a diferencia de los demás países, incluyendo el nuestro, nos habla de destitución. Y las causales lo establece el artículo 53 de dicha constitución, agregando, ¿no es cierto?, estableciendo que la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente por el mal desempeño o por delito en ejercicio de sus funciones o, finalmente, por crímenes comunes. Al Senado le corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. El fallo del Senado no tiene más efecto que destituir, ¿no es cierto?, al presidente de la República. Y esa destitución lo deja inclusive, ¿no es cierto?, por complemento o por extensión, sin pensión. Lastimosamente es una sanción, no solamente desde un punto de vista funcional, sino también en cuanto al aspecto remunerativo o pensionario que establece la Constitución argentina. Chile, en su artículo 29 de la Constitución de 1980, establece las causales, ¿no? Pero no son tan diáfanas como son las del Perú, me refiero a las del artículo 113, no, es diferente. Entonces, Chile nos habla de muerte, nos habla de renuncia, nos habla de inhabilidad, nos habla de declaración de culpabilidad, nos habla de juicio político, inhabilitación por sentencia, las cuales se entienden como causales para que el presidente pueda ser vacado, ¿no? Vacado, obviamente, de su mandato. Muy bien, y hace rato creo que ya hablamos sobre la Constitución de Venezuela, teniendo en cuenta sobre todo que tenemos a muchos hermanos venezolanos que están en nuestro país, los hemos acogido de la mejor manera porque obviamente son latinoamericanos y siempre los hemos recibido con los brazos abiertos y esperamos pues que ellos también sean recíprocos con nosotros en todo sentido y que estando aquí en nuestro país tengan un comportamiento cabal, Dios mediante, y obviamente se identifiquen con nosotros, principalmente en esta época en la que estamos pasando una crisis que Dios mediante ya lo estamos superando. Esta Constitución tiene también 411 artículos, imagínense, es prácticamente un artículo más y era el doble de los artículos que comprende nuestra Constitución política. Y solamente nos habla de referéndum cuando el presidente ha incurrido en inconducta funcional y cuando no es digno de seguir ejerciendo la presidencia, se tiene que someter a un referéndum la vacancia de este presidente, pero no se habla de vacancia, sino se habla de revocación del poder, revocación de mandato del presidente.
¿no es cierto? Eso fue establecido, reitero, en la época de Hugo Chávez y todavía está vigente en 1999. Es decir, Nicolás Maduro actualmente está ejercitando su poder en Venezuela bajo los preceptos de esta constitución. Las constituciones de Bolivia, Ecuador y las constituciones de Venezuela, si nos damos cuenta, no tienen causales específicas establecidas como nuestro país. Nuestro país sí las tiene de una manera diferenciada. El artículo 113 de nuestra constitución política vigente, digo vigente porque hemos tenido 15 constituciones, es increíble, 15 constituciones, de las cuales 3 no se han reconocido oficialmente, ya que una no estuvo vigente, me refiero a la Confederación Peruana Boliviana, y las otras, si bien estuvieron vigentes fue por poco tiempo, pero no se tiene como oficiales, me refiero a las de Nor Perú y la de Sur Perú, que datan de los años 1836 a los años 1839. Obviamente nos dejan simplemente con 12 constituciones. La primera del año 1823 y la última del año 1993. En la constitución de 1993 es muy graciosa. Fíjense que se promulga el 29 de diciembre del año 1993, se publica el 30 de diciembre del año 1993 y entra en vigencia el 31 de diciembre de 1993. Por eso se conoce como la Constitución de 1993. Vale decir, en el año 1993 solamente estuvo vigente un día y por eso la conocemos como la Constitución de 1993. Esta es nuestra Constitución vigente. En el artículo, ¿no es cierto?, 113, establece las 5 causales de vacancia del presidente, que son la muerte del presidente, su permanente incapacidad moral, la cual me parece que es menester conversar. Ya el doctor Bermúdez hace unos minutos atrás comentó justamente sobre esta causal, la cual no sé cómo lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX, ¿no es cierto?, en Europa y en Perú, se ha entendido para muchos doctrinarios que cuando hablamos nosotros de incapacidad moral se está refiriendo a la incapacidad física de la persona. Y dentro de esto puede ser la incapacidad mental, ¿no es cierto? Es decir, cuando, por ejemplo, el presidente puede tener signos de convertirse en un oligofrénico, en tal virtud se le puede vacar. Sin embargo, muchas personas, muchos doctrinarios, muchos políticos, muchos especialistas en la materia y muchas personas en general argumentan que la incapacidad moral está más referido a los aspectos relativos a la dignidad, relativos a la ética, relativos a los principios, relativos en sí a lo que una persona demuestra a la sociedad como una sociedad formada bajo estos preceptos y no específicamente como lo que se entiende para algunos, que significa pues una demencia o de repente una incapacidad física. Entonces, quizás esto es menester a efectos que nuestro Tribunal Constitucional pueda interpretar específicamente en qué consiste, ¿no es cierto?, esto de esta causal de vacancia que se conoce como incapacidad moral. ¿Cuáles son los alcances? Sin perjuicio de ello, obviamente yo tengo un concepto del Tribunal Constitucional argumentando que no es la panacea, pero hay que ser muy respetuosos de este ente porque es el único ente, ¿no es cierto?, que en última razón interpreta la Constitución y vela por la jerarquización de la norma. ¿No es cierto? En tal virtud, espero que nuestro Tribunal Constitucional haga una interpretación específica de esta causal. Ya no voy a comentar las otras causales porque esta es la más importante, ¿no es cierto?, que está en vigencia y razón por la cual se le vacó al presidente Vizcarra. Para terminar, solamente les quería hacer un alcance. La Constitución venezolana, ¿no es cierto? La Constitución venezolana del año 1999 establece en sus preceptos que solo se puede peticionar vacar a un presidente, vale decir, revocarle el mandato, con ese término, por una sola vez durante su mandato. Resulta que en el Perú no está establecido este acápite en nuestra Constitución, razón por la cual se le ha pedido o se ha pedido en el Congreso que se vaque a Vizcarra hasta en 2 oportunidades y obviamente la última oportunidad que se hizo dio lugar a que el lunes pasado simplemente se le vacara y entrase pues su sustituto, el congresista Merino. Muy bien, me parece que por el momento es todo lo que tenía que exponer, así que en su debido momento estaremos absolviendo las preguntas que formulen al respecto. Muchísimas gracias, doctor Sidney.